Muy buenos días, les saludamos en esta semana, la segunda del mes de abril. Hoy es el lunes 7 de abril de 2025 y trabajamos para ustedes. En la producción están Sandra Rodríguez y Stephanie Herrera. En los controles está Juan Blanco y en la conducción Esther Quiaro, en una producción de Unión Radio, que nos escúchanos a través de 90.3 FM, nuestro streaming unionradio.net, nuestro canal en YouTube Mundo UR en vivo. Y nosotros, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, ya nos acompaña aquí en el estudio, damos un repaso rápido por las informaciones que destaca nuestro portal informativo. Trump pide recortar los tipos de interés y arremete contra China. No hay como mucha novedad en esa noticia porque eso ya desde su primer periodo es una fijación. La guerra comercial contra China. Se desploman los mercados mundiales por medidas arancelarias de Trump y destacan también a esta hora que Avavit prevé que habrá buena temporada turística en Semana Santa. Pero también es noticia, aunque no está destacada a esta hora, el hecho de que hoy y mañana son los lapsos dados por el Consejo Nacional Electoral para la inscripción de candidaturas a las gobernaciones, a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos. De todo eso vamos a estar conversando con nuestro invitado, que es José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior. ¿Cómo estás, José Gregorio? Siempre bienvenido. Oye, gusto estar aquí, un gran placer. Bueno, tenemos bastante de qué hablar. Yo primero quisiera que nos des tu visión de las implicaciones que tienen las medidas que ha tomado Donald Trump. Durante su campaña y los primeros días había, si se quiere, un poco de incertidumbre cuál iba a ser la política hacia Venezuela, dado que hubo poca mención del tema Venezuela en su campaña. Yo creo que dijo 2 veces, hizo alguna alusión a Venezuela. Después de que tomó posesión, la designación de Marco Rubio a muchos les preocupó y creo que había razones para ello, porque de acuerdo a lo que se ha, de acuerdo a lo que se ha dicho, pareciera que Marco Rubio está influyendo notablemente en las medidas que se han tomado hacia Venezuela. Yo creo que está trabajando preaviso. Bueno. Pero bueno, lo grave, Esther, no es el discurso de Trump, que Trump haya insistido en las sanciones a Venezuela y a todo lo que representa el país. Lo grave, Esther, es que haya venezolanos en ese mismo plan, aupándolo, celebrándolo y en las calles de Caracas. O sea, por ejemplo, cuando tú ves que los Monómeros Boys, los Citgo Boys, los Guaidó Boys han aupado toda esta tragedia del bloqueo a Venezuela, porque ya con este mal gobierno, que ya es bastante, o sea, porque tengo un gobierno malísimo, ok, pero ese es el nuestro aquí y lo ocupamos nosotros aquí y nuestros problemas los nacionalizamos y las soluciones las buscamos aquí por la vía constitucional a un gobierno tan malo. Pero si eso tú le sumas que venezolanos que viven en el exterior y algunos que deambulan por las calles de Caracas y que hoy quizás probablemente se estén inscribiendo en el Parlamento y dicen que el presidente que ganó no es y que el presidente que ejerce la presidencia no lo es, y entonces estuvieron en la parte monómero. De eso lo decía el gobierno, yo no tengo ninguna cosa de esta. Crearon una ley Simón Bolívar que no entiendo cómo es que aplica, porque tengo ciertas dudas, porque además no he entendido bien dónde es que aplica, cómo aplica. Eso es lo grave. Lo grave es que haya venezolanos. Y si no lo entiendes tú, que eres abogado, profesor de Derecho. Pero es que pareciera que no es un tema jurídico. Entonces, cuando eso ocurre, eso es lo grave. Porque un señor que se cree que es policía del mundo, que el que no comparte sus ideas, su opinión, es sancionado. Usted le pone aranceles, lo castiga. Pero una pregunta, ¿y quién es él? A cuenta de que él o cualquier otro, llámese Cuba, llámese China, ¿quién me tiene que venir a mí a poner sanciones porque yo piense de una manera? Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Es porque a él no le gusta. Entonces decide ocuparse del canal de Panamá. Y aquí me orillo a la derecha. Un señor como el presidente de Panamá, el señor Muñiño, Tuñiño, malagradecido que es con los venezolanos. Entonces se le ocurre que a los venezolanos tienen que pedirle visa y además sancionar y bloquear y eliminar los vuelos de Copa con Venezuela.
Bueno, porque creen que son los dueños. Entonces, mientras está ocupado de Venezuela, el señor Trump le está soplando su canal de Panamá. Entonces, el señor de Canadá, que ya salió, y el que llegó también, ocupado de que haya sanciones para los venezolanos, y resulta ser que el vecino de al lado le quiere anexar el Estado 51, en vez de ocuparse de sus problemas, se ocupa del problema de la calle. Y además necesita el señor comprarse Groenlandia. Y además, ¿pero qué es esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo sentí que era como la época romana, la conquista romana. Aquella época a mí se me parece más, José Gregorio, históricamente a los años 30 del siglo pasado. Al ascenso del fascismo con Hitler y Mussolini, por ejemplo. No, eso es lactancia materna. No. Esto es Roma. Roma, cierto día, el emperador decía ir avanzando. Y entonces le ponía una serie de impuestos y le ponía una serie de aranceles para aquella época. Como se llamaban los tributos, en la época romana ibas conquistando las Galias, o sea, ibas conquistando terreno, y a los que no, los sancionabas con un bloqueo de lo que se llamaban las carreteras con las que iba Roma. O sea, no estamos en esa época, eso es lo grave. Yo, que creo que este es el peor gobierno que hayamos tenido en toda la historia, desde Guacaipuro hasta ahorita, no puedo aceptar que a mi país le ocurra lo que le ocurre desde afuera, porque es inaceptable que venezolanos aupen esto, que creen que con esto van a salir de Maduro, porque no han podido resolver sus problemas internamente y de la noche a la mañana hacen una vuelta a canela que en las Olimpiadas pues lo llevarían y tendrían medalla de oro. Un día te dicen una cosa y al día siguiente, sin guardarle luto a las opiniones, hacen este cambio. Eso le hace daño al país. Y el gobierno ha sido bien blandengue en este tema de lo que ocurre. Pero bueno, los que tienen la mayoría la tienen, y además se le ocurre a la oposición el gran jamón de ayudar al gobierno. Uno, llamando a la abstención. Un gobierno que no tiene votos, lo que necesita es que la gente no vote, que se quede en su casa, porque si usted que me está oyendo vota, que no quiere votaría por el gobierno, pues no votaría por el gobierno. Pero además vamos divididos, porque no somos capaces de entendernos entre sí, pero sí nos entendemos los dos con el gobierno. Yo converso con el gobierno públicamente, me dejo ver, lo hago en la mañana, con sol, con cámaras, y otro sector conversa de noche y se cree que son los puros y purificadores y nos llaman a nosotros a veces arácnidos, porque estamos en plan de entendernos. Pues yo sí creo que aquí lo único que nos puede llevar adelante es el diálogo, hablar con el que piensa distinto. Eso es raciocinio, eso es un país como debe ser. Bueno, pero me has dado un dato interesante. No hay alianzas unitarias en las candidaturas que se van a inscribir entre hoy y mañana. Bueno, nosotros en la Alianza Democrática sí vamos en unidad. Que somos los que hemos creído que... ¿Quiénes son la Alianza Democrática? Bueno, la suma de 13 partidos, entre otros Acción Democrática, COPEI. Puede ser que en el listado se me quede alguien y entonces comience el proceso del celo. Pues entre otros, encabezada por AD, COPEI, Cambiemos, El Cambio, Primero Venezuela Unida, y se me va a quedar algo, Cambiemos. Alguien se me va a quedar y va a pasar esa gran pena. Pero el caso es que estamos presentando candidatos a gobernadores, los estaremos inscribiendo en el día de mañana y estaremos por darte a ti déjame autotubiarme, decirte que el miércoles tendremos la rueda de prensa anunciando nuestros candidatos y tú puedes decir que la primera persona que se lo dije fue a ti, porque eso lo aprobamos anoche. Bueno, me parece bien. Tendremos candidaturas unitarias, no tendremos candidatos únicos. Tendremos candidatos unitarios, pues de la gran mayoría, y yo creo que eso ayuda muchísimo a un proceso. Aquí no hay forma que el gobierno para gane. Para todas las gobernaciones, consejos legislativos, Asamblea Nacional. Aquí no hay forma que el gobierno ganara la mitad de un municipio si la gente saliera a votar. Pero no hay nada como quien dice no vote, no vale la pena votar. Bueno, el único que te lo agradece es el gobierno. Yo le pregunto al que, insisto por segunda vez al que está en sintonía. ¿Usted que no va a votar? Si votaría por el gobierno. No. Entonces eso se lo va a agradecer siempre el gobierno. Entonces imagínate tú la atrocidad que significa no votar y no insistir que la vía es la democrática, porque los que se quedan esperando que llegue el portaaviones de Trump, que se pare en Aruba, como la vez pasada que decía, en el gobierno anterior,
un señor que es capaz de vulnerar. Y entonces dependemos, nuestro país depende que a otro le guste o no le guste el país. Pero es que eso es lo que tenemos que verlo en profundidad. Pero llámese Estados Unidos, llámese Cuba, llámese Rusia, llámese Nicaragua, llámese Brasil, llámese Colombia. Yo creo que cada quien tiene que resolver sus problemas internamente. José Gregorio, hay un tema que está generando bastante polémica y en el cual yo creo que también todos los venezolanos tenemos que tener una opinión y contribuir de alguna manera a lo que se nos plantea, a las situaciones que se nos plantean. Pueden llamarse problemas o no, pero está ahí, es un hecho, y es la situación con los migrantes venezolanos. De hecho, la más grave quizás es la situación con los migrantes que están en Estados Unidos, porque toda la situación que se ha dado alrededor de los estatutos de protección temporal que tienen los paroles, los paroles humanitarios, es decir, hay algunas medidas judiciales que en este momento están como frenando un poco la situación, están frenando, pero efectivamente este señor, esa es una situación. Pero el señor de apellido Trump, es que se llama el apellido del señor, ¿no? Sí, Trump como que es el señor. Este señor de apellido Trump, resulta ser que él dice que al juez que haga eso hay que destituirlo. O sea, tú me puedes explicar por dónde es que venimos en este negocio, pero hay que tener una absoluta solidaridad con esos venezolanos, porque este señor de apellido Trump y el otro de apellido Bukele, como que es el apellido del señor, decidieron llevar de un país a otro, porque eso no es deportación. Eso no es secuestro. No, tampoco. Eso no es verdad que es secuestro. Eso es como cuando tú tienes unos muebles en tu casa, no te caben, y los llevas para el maletero. Pero si los muebles son muchos, entonces tú los llevas, vas a los Ruices, alquilas un depósito y los mandas para allá. Bueno, eso fue lo que hizo el señor Trump. Mandó un grupo de venezolanos para El Salvador sin debido proceso, sin saber de qué son. Si hay algún venezolano que cometió un delito, pues que lo pague en los Estados Unidos, que lo pague donde lo cometió. Pero no es que tú vas a agarrar a unos señores, los montas en un avión, los llevas y los llevas a una cárcel de máxima seguridad sin saber de qué se les acusa, sin saber en realidad a ciencia cierta quiénes son y cuáles son los motivos y quién los asistió jurídicamente. Usted tiene derecho desde la Convención de Viena, o sea, los prisioneros de guerra tienen derecho a tener un abogado. ¿Y cuáles son los abogados de ellos? O sea, el gobierno dice, no, que le manden un abogado. ¿Dónde están asistiendo? Porque no pueden, porque no tenemos relaciones diplomáticas. Pero Esther, me tocas un tema de derecho internacional, que es un tema de mi pasión. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países rompieron relaciones diplomáticas, pero nunca las consulares. Las relaciones consulares no se rompen. ¿Por qué? Porque la atención consular es la mano del Estado que protege al ciudadano. Ucrania y Rusia siguen manteniendo que están en plena guerra y bombardeo mañana, tarde y noche y madrugada, pero tienen un consulado que le protege al ciudadano. Nosotros no tenemos un consulado en los Estados Unidos, no tenemos un consulado en El Salvador, porque sencillamente los gobiernos decidieron ponerse bravos. Estoy bravo contigo. Y no, a que le hace daño al ciudadano. Un venezolano nace, un hijo de venezolano o venezolana nace en los Estados Unidos. ¿Y dónde lo registra? ¿En qué consulado? Alguien fallece. El acta de defunción. O sea, hay venezolanos que... Y eso para decir algunos de los por trámites, no decir los títulos, los negocios, pero lo que más me preocupa es el nacimiento y la muerte. Sí, pero el nacimiento y la muerte, porque para los efectos sucesorales, alguien que murió en Estados Unidos, ¿cómo haces para apostillar, para que tenga validez esa acta de defunción? Entonces, para los efectos de Estados Unidos está muerto, y para los efectos venezolanos está vivo, y los bienes sucesorales, todo ese tipo de cosas ocurren cuando los gobiernos deciden equivocarse y ponerse bravo y sin atender la relación de los ciudadanos. Si nosotros tuviéramos un consulado, no, pero resulta ser que no los tenemos. Yo creo que hace falta, Esther, que nosotros podamos comenzar a buscarle soluciones a esto, y es ver cómo hacemos que tengamos consulado en los países, y que el mismo Estados Unidos lo tenga aquí, y El Salvador, porque este es un momento de crisis para un grupo de venezolanos que no son una mercancía que está depositada en un warehouse, Bueno, que están en un limbo desde todo punto de vista. No están en un limbo, están en una cárcel. En un limbo es que tú estuvieras sentado en una sillita ahí en el lobby. No, o pasa o se va. No, los tienes tú, y además ellos exhiben la manera como los tratan, porque además es un tema de museo. Hay unas visitas guiadas para que tú veas cómo es un preso que come, que hace su necesidad fisiológica de corto y largo alcance delante de todos. O sea, que sirve como un museo, que tú vas al zoológico y ves a los animalitos en sus jaulas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. Pero la comunidad internacional guarda silencio
ante esto. El alto comisionado de derechos humanos, ¿cuántas declaraciones has visto tú que eres periodista sobre este tema? ¿Ah? Ninguna. El secretario de Naciones Unidas lo que le dio fue un estornudo de declaración. Estornudó y declaró, pero eso es todo, no había un discurso sobre el tema. El Consejo de Seguridad en cuanto a derechos humanos. Bueno, pero peor que eso, hay una institución, bueno, ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, son dos entes dedicados al tema, pero ¿qué puedes esperar si han guardado silencio con la situación de los refugiados sirios, han guardado silencio con la situación de los palestinos? O sea, ¿por qué se iban a pronunciar con respecto a Venezuela? Pero Esther, por supuesto mi solidaridad con los palestinos, con la Franja de Gaza, con todo este tipo. Pero es que yo lo que estoy preocupado es por los señores de la franja, por la Franja de Cumaná, la Franja de Maracaibo, la Franja de San Carlos Cogede y todas las franjas venezolanas. Esa es la que a mí más me preocupa, porque yo lo que soy es venezolano. Y esos señores que están allí cometiendo o no delito también son venezolanos. Y tiene que haber un tema, no de solidaridad con el delincuente, solidaridad con el venezolano, claro, que cometió un delito. Pero que además si son delincuentes que lo demuestren. Pero ya es que el que no cometió, está bien, pues, y el que no cometió. Así es. Porque es que yo veo ahora que el tren de Aragua resulta ser que es superior a Hezbollah, ¿no? Y a todas esas organizaciones Al-Qaeda, todos juntos no le llegan al número de integrantes que tenían. Bueno, imagínate tú, de qué embuste estamos hablando. Pero te insisto, Esther, lo grave de esto es que hay venezolanos que se dedican a la política, que aspiran a estar en el Parlamento, que creen que pueden estar y que le han guardado silencio y complicidad a este tema que tú y yo estamos hablando públicamente. Mira, además de agradecerte que nos hayas acompañado, ya el tiempo se nos acabó, chicos. Sí. ¿Tienes cuenta para llevar? Sí, señor. Quiero un último comentario sobre las postulaciones. Bueno, hoy y mañana hay inscripciones. Bueno, nosotros estaremos inscribiendo en el día de hoy, en el día de mañana, nuestros candidatos a gobernadores, a diputados a la Asamblea Nacional, bien por la lista nacional, bien por las listas regionales y a los circuitos en cada estado, los consejos legislativos. Eso lo estaremos haciendo el miércoles, como me autotuvié, te dije, para el día miércoles. Estaremos haciendo una rueda de prensa a las 11 de la mañana en la sede de Cojicito. Tiene hasta la sede y todo. Tú le llamas a los demás. Que es la sede de Copey. Que es la sede de Copey, pero porque la rotamos, porque tiene un espacio tecnológicamente cómodo. Hemos hecho las discusiones en Acción Democrática y las otras las hemos hecho así. Pero no ha sido un tema de partido, sino un tema de locación, pues. Podríamos haberlo hecho en un hotel, la rueda de prensa, pudimos haberlo hecho en la calle, pudimos haberlo hecho en una plaza, pero lo vamos a hacer ayer 11 de la mañana y vamos a anunciar. Yo creo que de quien esté en sintonía depende que las cosas puedan cambiar. En el caso, tengo mi solidaridad absoluta con Alberto Galíndez en el estado Cogede, que creo que va a ser reelecto con un porcentaje muchísimo mayor al de la vez pasada, porque yo creo que el Estado que podemos exhibir en mejores condiciones, dicho por ambos sectores, es sencillamente el Estado Cogede, del cual me siento orgulloso de que Alberto Galíndez sea gobernador y sea reelecto. ¿Y José Gregorio Correa va a ser diputado otra vez por Cogede? De tu boca a los oídos de Dios. Vamos a estar en contacto para saber cómo van evolucionando estos temas políticos de Venezuela. Gracias, José Gregorio. Siempre un gusto estar aquí. Por venir. Era José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior y, bueno, prácticamente candidato a la reelección en el curul parlamentario. Hacemos la pausa a esta hora y volvemos en minutos. Una pausa, la angustia de más de 600.000 migrantes venezolanos.